La inmigración no es un fenómeno nuevo en Chile, sino que ha formado parte de la historia del país desde sus inicios. La llegada de europeos, latinoamericanos e incluso asiáticos ha sido de manera paulatina y motivada por diversas causas, dentro de los cuales contamos con crisis económicas, guerras e intereses personales. Actualmente estamos frente a un flujo mucho mayor de personas, lo cual ha hecho que desde el año 2002 al año 2014 la población nacida fuera del país haya aumentado de 195.000 a 411.000 personas. Y es también importante notar que ha habido un aumento de extranjeros que migran desde países no limítrofes y que muchas veces son núcleos de violencia y pobreza. Es el caso de Haití, cuyos ciudadanos han migrado fuertemente de ese país, motivados por el terremoto que azotó la isla en 2010, y que hoy han formado grupos sociales asentados en las comunas de Quilicura y Estación Central. O bien, el aumento de ingresos de colombianos, muchas veces motivados a salir de su país por la violencia que vive día a día, y que se han asentado especialmente en Antofagasta y Santiago. Aún así, la tasa de inmigrantes que tiene Chile hoy es de un 2,3% de la población, en comparación a la de las naciones desarrolladas, donde se eleva a un 10% o más. El factor que ha puesto sobre la mesa la discusión frente a nuevas reformas migratorias que buscan regular el ingreso al país y las normas que regirán el mundo laboral, la salud o la educación, es que existen grupos de inmigrantes que hoy viven en condiciones de vida precarias. En términos de vivienda en Chile, se calcula que al menos un 16,4% de la población inmigrante vive en viviendas que, en su condición actual, no presentan parámetros adecuados de habitabilidad, y al menos un 26,4% del total de los inmigrantes vive en condiciones de allegamiento medio o crítico. La pregunta de fondo es cómo finalmente cuál es el contexto del inmigrante acá, cómo vive y si es mejor en comparación. A ver, es difícil responder a la pregunta porque capaz que hay un sesgo de país bastante importante. Es difícil que yo, siendo de este país, diga sí, no, están mejores, ¿no? Es difícil hacerse la pregunta con honestidad. Pero intentando hacer eso, las personas que migran como forzadamente, yo te diría que relativamente sí. ¿Están en situación de irregularidad respecto a su situación migratoria? Sí. ¿No tienen quizás acceso a todos los derechos, beneficios sociales? Sí. ¿No tienen acceso a la salud como un chileno? Sí. Pero con todo, por lo menos no lo están persiguiendo para matarlos. Y eso es bastante diferenciador, digamos. Quizás hay que preguntarle a ellos con sus expectativas, porque es verdad que quizás de donde vienen, con un contexto laboral muy arduo, jornadas extenuantes, por paga bastante muy mínima, no sé, voy a inventar una cifra, por menos de $1 al día, digamos, con jornadas de más de 8 horas, qué sé yo. Es cierto que capaz que en su lugar de origen era muy forzado todo el trabajo, la salud, pero con todo quizás algo tenía. Y aquí capaz que va a ser todavía forzado el trabajo, digamos, con muchas horas de trabajo haciendo doble turno, pero la diferencia la va a dar el acceso a los bienes de consumo. Acá se van a poder comprar el teléfono que quieran, juntando y endeudándose. Y en ese sentido sí les marca una diferencia. ¿Es mejor eso para ellos? No sé, es discutible, ¿no? Parece que ellos prefieren que sí. A pesar de todos estos problemas y las malas condiciones de vida que los inmigrantes enfrentan al llegar a Chile, esta situación no tiene comparación con la vivida en sus contextos de origen, siendo los últimos mucho peores. Al observar esto, surge una pregunta de manera inmediata. ¿Será moralmente buena y justificable esta situación? Para responder esta problemática, la analizaremos desde dos perspectivas éticas, el utilitarismo y la ética kantiana, las cuales se contraponen en algunos de sus postulados y dan visiones distintas del mismo objeto de estudio. Para Kant, la moral es constante, sin importar la situación particular en la que el sujeto se encuentre o las creencias que éste tenga. Por ende, su ética es universal y sin excepciones. Él realiza una distinción entre las cosas que debemos hacer moralmente
y las cosas que debemos hacer por otras razones no morales o por deseos. Mediante esta división, Kant genera dos conceptos nuevos y opuestos: los imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos. Los primeros tratan sobre deseos, no sobre moral, por lo que nos interesan solamente los imperativos categóricos, los cuales son mandatos que debes seguir sin tener en cuenta tus deseos y que nacen del ejercicio de la razón pura. Para determinar si una acción es moral, esta debe entrar en la subdivisión de los imperativos categóricos, cumpliendo para ello dos formulaciones. Por lo tanto, para saber si la problemática sobre las condiciones de vida de los inmigrantes en Chile es moral, debemos de ver y analizar si esta situación cumple con ambas enunciaciones de los imperativos categóricos. Volvamos a nuestro tema propuesto al inicio, planteando el siguiente escenario. Existen inmigrantes que vinieron a Chile en búsqueda de nuevas oportunidades laborales para proveer dinero a su familia, la cual reside en su país de origen. Este inmigrante acepta un trabajo sin contrato, con bajo sueldo y donde trabaja más de lo que trabaja otro empleado formal, pero aún así consigue el dinero que necesita para vivir y para mantener a su familia. Para que esta situación pueda considerarse como un hecho moralmente bueno, debe primero cumplir con el principio de universalidad, el cual dice que debes actuar según una norma que puedas creer que se convierta en una ley universal. Es decir, que debes actuar de forma que quieras que todo el mundo actúe como tú lo has hecho, sin excepción alguna. Sabiendo esto, la situación que se observa pudiese ser considerada recta. En otras palabras, ¿cumple esta condición universal? Además, de la misma manera, esta debiese cumplir con el segundo requerimiento, el principio de fin en sí mismo. Esta postula que debe ser siempre actuar tal que trates a la humanidad como un fin y nunca como un simple medio. Es decir, no se puede utilizar ni manipular a un ser humano solo para cumplir tus intereses personales, sin tomar en cuenta los intereses que esta otra persona pudiese tener. Los seres humanos no merecemos ser tratados como simples objetos o medios, ya que cada ser humano es autónomo y racional. Por ende, sería una injusticia atropellar estos valores y características. Luego de entender esta formulación, surge la pregunta: ¿la situación del inmigrante cumple con lo recientemente dicho? En el primer enunciado, si es que todo el mundo poseyera estas condiciones de trabajo deplorables, no habría sentido en la inmigración, ya que no existiría la posibilidad de prosperar. También se entiende que la situación precaria laboral en la que se encuentra este tipo de inmigrante en Chile es solo momentánea en la espera de regularizar el proceso migratorio y mejorar su calidad de vida, a través de la obtención de seguros y otros papeles. En el segundo enunciado, no lo cumple, ya que aun cuando el inmigrante acepta este trabajo, el empleador no debería tenerlo trabajando bajo condiciones precarias. Al hacer esto, él no reconoce la humanidad del inmigrante y lo utiliza como un simple objeto para su beneficio personal, sin importarle los intereses que éste podría tener. Esto no ocurre solamente en situaciones laborales, y tampoco estas últimas son las únicas que debiesen ser revisadas desde una postura ética, debido a que en varias nos encontramos con la misma disyuntiva sobre la precariedad. Uno de ellos es el hacinamiento que las familias muchas veces se encuentran. Analizándolo, llegamos a la misma situación de que esto no es legítimo ni moralmente bueno, debido a que por el principio de universalidad encontramos contradicción en que miles de familias vivan de manera cómoda y muchas de estas también correspondan a aquellos que ejercen malas prácticas hacia los inmigrantes, por lo tanto condenando el hacinamiento, ya que esto correspondería a una excepción que para el principio no debe existir. Por el principio de fin en sí mismo no se aplica, porque no vemos situaciones donde estas personas sean vistas como medios u objetos. Finalmente, las consecuencias de ver el dilema a través de los ojos de Kant son principalmente el hecho de la limitación de la concepción del hombre como ser autónomo y racional, observándolo solo como medio, o bien justificando sus condiciones de vida, como también que este escenario social debe ser cambiado para que la convivencia sea buena y humana. Por otro lado, existe la corriente utilitarista, planteada por Bentham y John Stuart Mill, la cual se concentra en los resultados o consecuencias de nuestras acciones y considera las intenciones detrás de estas irrelevantes. Esto quiere decir que buenas consecuencias son el fruto de una buena acción. Para los que siguen la postura utilitarista, el fin último es la felicidad, y por lo tanto, la medición de qué tan buena es una acción recae en la cantidad de felicidad que produce. Basándose en esto, se cree que la felicidad debería ser lo que conduzca a nuestra moral como individuos.
De la misma forma que Kant, esta postura ética plantea que la moral debe ser una constante, y para esto se plantea como algo muy básico que todos pueden seguir, como la búsqueda del placer y evitar a toda costa el dolor. Se podría pensar que el utilitarismo es una teoría egoísta, pero la definición de la corriente egoísta es que moralmente todos deberíamos de buscar nuestro bienestar personal. Pero el utilitarismo no está ni cerca de esto, ya que plantea que siempre deberíamos actuar para producir el mayor bienestar para el mayor número de personas. Este postulado es conocido como el nombre de principio de utilidad. Según esto, en algunas ocasiones se debería sacrificar para producir un bienestar a la mayoría, pero el problema es que todo ser humano tiene la tendencia a velar por sus propios intereses. Pero para el utilitarismo, nadie es más importante que otro, por lo que los intereses personales sí cuentan, pero no más que el de otras personas. Esto es muy complicado de realizar, ya que cuando es nuestro turno de hacer una acción, es difícil realizarla desde una postura generosa y desinteresada. En síntesis, el utilitarismo plantea que debemos tomar decisiones desde una posición bondadosa y de un desinteresado espectador. Si lo realizamos como un espectador, se tendrá la disposición de actuar de buena fe, pero no se estará moralmente involucrado. Es así un juicio más justo y sin preferencias, velando por lo que se considera mejor para un grupo de personas. Así, volviendo a los ejemplos anteriores, los analizaremos desde el utilitarismo. Recordemos la situación planteada antes. Existen inmigrantes que vienen a Chile en búsqueda de nuevas oportunidades laborales para proveer dinero a su familia, la cual reside en su país de origen. Este inmigrante acepta un trabajo sin contrato, con bajo sueldo y donde trabaja más de lo que trabaja otro empleado formal. Pero aún así, consigue el dinero que necesita para vivir y para mantener a su familia. Analizándolo, vemos que esto sí sería moral, debido a que el trabajo que realiza esta persona, sin importar el cómo se desarrolla esta labor, o bien las condiciones de contrato si es que éste existe, sean paupérrimas, la consecuencia de esto es la obtención de una paga la cual sí causará felicidad a él por poder alimentar a su familia y a esta misma debido a que podrá suplir sus necesidades básicas. De la misma manera, el hecho del hacinamiento es también moral, debido a que la consecuencia directa de ello es que más personas podrán vivir bajo un techo y tendrán resguardo frente a las externalidades climáticas en cierta medida. Como vemos, las consecuencias de los hechos hacen que los actos sean morales mientras estos traigan más felicidad al mayor número de personas, siendo o no este también un sacrificio para unos cuantos. Así, la comprensión del ser humano no tiene que ver con su autonomía, sino con su capacidad de buscar la felicidad para el mayor número de personas. Ahora bien, después de ver a estos autores y poner en tela de juicio el dilema que tanto nos llama la atención sobre las condiciones de vida en las cuales los inmigrantes muchas veces se encuentran debido a su ingreso no regulado y muchas veces clandestino, o bien sobre su no acceso a distintos beneficios o derechos sociales debido a la misma razón. Haremos una síntesis de lo descrito para luego finalizar con una reflexión donde presentaremos nuestra posición frente al tema. En síntesis, Kant nos ofrece esta nueva visión sobre nuestros comportamientos, además clasificándolos en aquellos que corresponden a lo moral, la cual considera que es constante, o bien a los deseos o intereses particulares. Esto da lugar a la concepción de los imperativos hipotéticos y a los imperativos categóricos. Este último, los cuales son mandatos que debes seguir sin tener en cuenta tus deseos y que nacen del ejercicio de la razón pura, nos aseguran que si el acto que está siendo analizado es moralmente bueno. Esto es porque cumple con los principios de fin en sí mismo y con el principio de la universalidad. Estos dos corresponden respectivamente a la comprensión del ser humano como fin en sí mismo, y que por lo tanto no puede ni debe ser utilizado como un medio para otra cosa. Además, el hecho de que nuestras acciones debiesen representar lo que nosotros encontramos válido, actuando todo el mundo de esta manera y sin caer en contradicciones lógicas. Por otro lado, el utilitarismo nos plantea una visión distinta de cómo debemos actuar. Esta se concentra en los resultados o consecuencias de la acción en concreto, siendo las intenciones irrelevantes para decidir cómo comportarnos ante ciertas situaciones o toma de decisiones. Para saber si una acción es moral, esta debe cumplir con el principio de utilidad, es decir, que esta debe producir el mayor bienestar para el mayor número de personas. Así sea, sacrificando alguna comodidad o incluso una vida, si es que esto lleva a cumplir el principio que rige esta corriente ética. Ahora, si bien estas corrientes que hemos presentado en este documental
parecen ser visiones opuestas sobre nuestros comportamientos, incluso también de la valoración que le damos al hombre en el mundo. Estas llegan a tener un punto muy importante en lo que se refiere a sus coincidencias: la necesidad de que la moral debe ser universal, o bien que sea constante. Esto quiere decir que la moral debe ser igual para todos, para que así pueda validarse como una propuesta ética. Para Kant, debido a que no involucra las creencias de la persona o la situación en la cual se encuentre. Y para Bentham y Stuart Mill, se plantea como algo muy básico que todos pueden seguir. Aún así, las principales diferencias entre estas dos corrientes residen en cómo comprenden al ser humano. Por consiguiente, estas se desenvuelven diferentemente por naturaleza. En primer lugar, la ética kantiana observa al ser humano como un ser autónomo y racional. Por lo tanto, su existencia es en sí misma y digna, pero si no se le trata humanamente, la acción que lo causa se vuelve no moral. En la otra mano, desde el utilitarismo, el ser humano puede verse incluso como un medio, mientras éste cause felicidad para el mayor número de personas. Al momento del discernimiento moral, la primera teoría se fijará en el fin, y la segunda en las consecuencias que ésta cause. Como grupo, nos posicionaremos frente al dilema tomando elementos de los autores, los cuales ya analizamos y comparamos. De Kant, tomaremos parte de la segunda formulación, es decir, el principio de fin en sí mismo. De este, consideraremos el postulado que dice que ningún ser humano merece ser tratado como un simple medio, ya que éste no es un objeto para cumplir los intereses de nadie. En cambio, este es racional y autónomo. Por lo tanto, tratarlo de diferente manera correspondería a un atropello hacia estas características propias del hombre. Esto nos conmueve de manera profunda, debido a todas nuestras experiencias, de las cuales no podemos quedarnos indiferentes, en donde el principio que Kant postula no se cumple. En cambio, desde el utilitarismo nos sujetaremos del fin último que proponen Stuart Mill y Bentham en sus postulados sobre ética. Es decir, pensamos que aquello que debe perseguir el ser humano es la felicidad y alejarse lo más posible del dolor, entendiéndolo no desde una posición tan hedonista, como es reconocida esta corriente, sino que desde una perspectiva más humana. Como grupo, tenemos la idea que la felicidad a través del placer superficial no es necesariamente aquello que debemos perseguir con tal de sentirnos realizados. Por lo tanto, este elemento del utilitarismo, que lo basamos para construir nuestra opinión, lo entendemos desde una perspectiva claramente distinta. En el mundo real y contemporáneo, el inmigrante es usado como un medio para los beneficios personales del empleador, o bien de las personas que buscan cubrir sus necesidades a través de ellos sin tomar en cuenta su dignidad. Además, en la actualidad, el extranjero no busca necesariamente la felicidad, ya que ésta requiere de trascendencia y que por lo tanto, al venir a refundar su vida a través del esfuerzo, han pasado a situaciones precarias, que solo conlleva a suplir las necesidades básicas, o en otras palabras, la supervivencia de este nuevo escenario. Dentro de nuestra sociedad, el que migra hasta aquí no puede vivir plenamente. Así, de esta manera, concluimos que nuestras acciones colectivas no procuran ser morales, debido a que no se cumplen las condiciones las cuales nosotros tomamos para construir nuestra posición. Esto nos lleva a pensar en mejores maneras para hacer del paso de estas personas por el país mucho más acogedor y solidario. Este no es un tema que será zanjado probablemente dentro de los próximos años. Todos sabemos que hoy existe un rechazo hacia aquellos que son distintos a nosotros, sean ellos inmigrantes, de credos religiosos distintos a los nuestros, de orientaciones o variantes de género distintos o de ideologías políticas distintas, etc. Y son nuestros comportamientos hacia estas personas lo que finalmente marca nuestro actuar moral, construyendo también el actuar moral de nuestra sociedad. Es por ello que es importante estudiar las corrientes éticas que han existido y que seguirán construyéndose nuevas para poder tener una visión mucho más amplia de los dilemas a los cuales nos enfrentaremos a lo largo de nuestra historia como humanidad,
como en nuestras historias personales. Así podemos decir que aún tenemos el deber de seguir aprendiendo en pos de la mejora de nuestra convivencia.